Bueno, finalmente los congresistas, el Parlamento, se puso de acuerdo luego de una semana de debates, de discusiones, de insultos por aquí, calificativos por allá. El viernes llegaron a consenso, llegaron a humo blanco. ¿Cuál fue el acuerdo? Nos quedamos todos hasta el 2026, señor, señora, y no pasa nada en este país. Saltó a la vista de todos una voluntad casi unánime en el Congreso. No se quieren ir. Claro, pero sí pasa mucho. Y pasó el fin de semana y está por acabar el lunes. ¿Y qué onda? ¿Dónde está la presidenta Dina Boluarte? ¿Por qué el Ejecutivo o algún representante no se ha pronunciado hasta el momento? Porque lo que hizo el Congreso de la República en su Comisión de Constitución en la práctica es enviar al archivo, enviar al tacho de la basura el proyecto del Ejecutivo de adelanto de elecciones para octubre del 2023. Va al archivo temporalmente hasta el siguiente periodo anual de sesiones. Empieza el próximo 27 de julio y termina el 15 de diciembre. Si se quisiera hacer otra reforma, o si se quisiera ir a la reforma, para poder hacerla de modo tal que las elecciones se desarrollen cuanto antes en 2024, habría que modificar el reglamento para cambiar otra vez las fechas de inicio y término de las legislaturas, para tener 2 legislaturas para aprobar la reforma transitoria de la Constitución. Y pese a que eso ha sucedido ya el viernes, durante todo el fin de semana no hemos escuchado ni una sola voz del Ejecutivo, del gobierno, señalar si van a hacer alguna jugada política, algún acto o acción de presión para que este Parlamento intente escuchar el clamor ciudadano. Que sí, que esté en las calles, pero que también esté en sus casas. Porque nuevamente, y lo hemos visto en varias encuestas de opinión, la mayor parte de la población quiere que se vayan todos. Quieren que se vayan los congresistas y quieren también que se vayan la presidenta Dina Boluarte. Esa es una realidad. Aquí hay una especie de pacto, ¿no?, perverso, porque ahí se sumaron los que siempre gritan y hablan en el Congreso diciendo queremos adelanto, sí queremos, lo juran, pero a la hora de votar esa decisión no se alcanzó los 14 votos. ¿Cuál es la alternativa? Pero sin embargo, lo que dicen los políticos representados en el Congreso es no, nos quedamos todos. Y del otro lado no escuchamos absolutamente nada. La salida a esta crisis sigue estando en el Poder Ejecutivo. ¿Qué está pasando? Vamos a ordenarnos un poco para tratar de entender qué es lo que ocurrió el viernes y también qué es lo que ocurrió toda esa semana, que la expectativa estaba puesta en el Parlamento. A ver, han debatido por horas de horas, durante toda la semana, sesión del Pleno tras sesión del Pleno, diferentes proyectos de adelanto de elecciones. En total se han presentado, para que tengan una idea, 17 proyectos que se han ido agrupando. Y en total, los congresistas, durante estas últimas semanas, han rechazado 10 proyectos de adelanto de elecciones. ¿Qué más prueba de eso? Que no quieren irse, quieren quedarse hasta el 2026. Y lo último que hicieron fue el viernes. El viernes, en la Comisión de Constitución, se abocaron a ver el proyecto que había enviado la presidenta Dina Boluarte, que había enviado el Ejecutivo, para que las elecciones se adelanten a octubre del 2023. Este año, la segunda vuelta, fines de noviembre del 2023, y el cambio de mando también se produzca en el 2023 en línea o tratando de escuchar lo que en este momento pide la población, que es que se vayan todos. Y creo que ya es una responsabilidad muy grande de parte del Congreso de la República de escuchar y de leer no solo estos resultados de esta investigación, sino de otras empresas serias de investigación que están sacando los mismos resultados. Y lo que tenían que hacer era debatirlo, porque es la primera etapa. Esto tenía que haber pasado luego de una eventual aprobación en la Comisión de Constitución, pasar al Pleno del Congreso para ver si lograban los famosos 87 votos en 2 legislaturas consecutivas o en su defecto mayoría simple, 66 votos, y someter ese proyecto de adelanto de elecciones a un referéndum para que sea la población la que decida si se deben ir todos en octubre del 2023 o no. Pero bueno, eso se puso a debate en la Comisión de Constitución y un congresista de Acción Popular, Ilich López, dijo un momentito, señor presidente de la Comisión de Constitución. Acá hay una imposibilidad técnica legal, porque para eso sí son muy rápidos, ¿no? Son muy veloces para tratar de sacar
el artículo exacto que no nos permitiría poder discutir esto. Nosotros quisiéramos, claro está, nosotros abocados, encantados de discutir esto. Yo estuve en el lado correcto, porque si todos no vamos a respetar la Constitución, todo el mundo van a patear el tablero, nadie quiere respetar a nadie. Pero las normas sacrosantas nos impiden. El artículo 78 del reglamento del Congreso dice que no se puede discutir un proyecto similar, las mismas características, en el mismo periodo anual legislativo. ¡Qué pena! Esto tendrá que ser pateado para la próxima legislatura o en realidad para el próximo periodo anual. Pero, y acá vienen los peros, porque nada está escrito en piedra y el propio reglamento del Congreso y la propia Constitución tienen mecanismos para que estas vallas o estas barreras se puedan obviar o se puedan levantar. ¿Cuál era el tema aquí? El tema era que si tenían la voluntad política, es decir, si tenían los votos necesarios en la Comisión de Constitución, sí pudieron ver el tema. Caminos hay, el problema es la voluntad política. ¿Existe esa voluntad? Yo he visto el día viernes, con espanto, que muchos que decían que en efecto eran sinceros, era un baile de máscaras. No quieren irse. Entonces acá hay que buscar una salida política social. El Ejecutivo tiene que presionar sobre su proyecto. Si pudieron abocarse a discutir el proyecto de adelanto de elecciones. Es verdad, existe este artículo 78 que menciona y pone sobre la mesa el congresista Illich López de Acción Popular. Eso es verdad, pero no es una prohibición absoluta, porque el propio reglamento del Congreso establece que con una mayoría en la Comisión de Constitución podían votar no para aprobar, podían votar para decidir si veían o no el proyecto de elecciones, porque ya lo habían hecho. Lo hicieron con un proyecto vinculado a la derrama magisterial, ya lo habían hecho. Entonces, vamos, no tiene que ver con normas, no tiene que ver con un marco legal que los imposibilita abocarse, que ellos quieren pero no pueden. No, si habían los votos, los 14, necesitaban 14 votos, ojo, podían hacerlo. Es decir, todo tenía que ver con voluntad política y lo explicó muy bien el día viernes José Elliche, que ha sido ex oficial mayor del Congreso, además de ex ministro del Interior, pero conoce muy bien justamente estos vericuetos y estrategias parlamentarias. La comisión perfectamente pudo dictaminar, porque es subordinada al Pleno y tiene que facilitarle su trabajo. Pudo hacerlo y poner una nota en el propio dictamen, advirtiendo que para que esa iniciativa se debata, aplicando el artículo 78 del reglamento del Congreso, el Pleno del Congreso debía ser consultado para levantar ese impedimento de debate y votación de un proyecto sobre una materia que ya había sido rechazada. Y sorprende de congresistas que en teoría estaban a favor del adelanto de elecciones. Sorprende del congresista Alejandro Cabero de Avanza País, que bueno, cuando los colegas le preguntan sobre este tema, responde lo siguiente. Podrá ser popular o no ser popular, pero finalmente lo que yo siempre voy a defender con mi conciencia es que yo he respetado las leyes de esta democracia porque para eso existen. Y nuevamente, ustedes pueden escuchar que la Constitución, que somos respetuosos de la Constitución, como decía también Wilson Soto de Acción Popular, que también votó para que esto vaya al archivo. Yo estuve en el lado correcto, porque si todos no vamos a respetar la Constitución, todo el mundo van a patear el tablero, nadie quiere respetar a nadie. Y todos insisten que somos respetuosos de la Constitución, Hay que ser claros. Que este proyecto salga adelante, un proyecto de adelanto de elecciones, no implica violar la Constitución, porque nuestra propia Constitución, la del 93, que algunos alaban y otros repudian, nos guste o no nos guste, tiene mecanismos para su propia... El artículo 68 del reglamento establece que a partir de una moción que puede presentar cualquier congresista que realmente quiera adelantar las elecciones, el Pleno, que es lo máximo que hay en el Congreso, decide simplemente la revisión de estos temas. Porque dice claramente en el punto 6, podrán pedirse vía moción que se discuta temas de interés nacional.
Y este es un tema de interés nacional. Y un adelanto de elecciones implica necesariamente una reforma constitucional. Entonces, que se vayan antes, que se vayan en el 2023, no es violar la Constitución, pero sí implica reformar la Constitución. Y para reformar la Constitución tiene que haber voluntad política. Entonces, como bien dice José Elche, lo que demuestra esta votación, no solo la del viernes, lo que demuestra el comportamiento del Congreso de la República en las últimas semanas es como lo que señalábamos al principio de este programa. Han llegado a un consenso. El consenso es nos quedamos todos y no nos importa nada, no nos importa absolutamente nada de lo que diga la población, ni cómo nos veamos, ni que nuestra aprobación esté en torno al 8% o 7%. Parece que no quieren irse o quieren forzar la renuncia de la presidenta para adelantar todo de esa manera. No sabemos. Lo que necesitamos es una salida urgente de esta situación. Por ejemplo, el congresista Montoya argumenta que han sido elegidos por 5 años y él y sus argumentos no es que no sean válidos, son válidos. El adelanto de elecciones no existe para nosotros, no hay adelanto de elecciones. La Constitución es clarísimo. La elección es por 5 años. Sí, claro, pero Y la Constitución política no dice 2 años, 3 años. Pero lo que hay que hacer es observar, ser conscientes de la situación difícil que estamos pasando, que va más allá de la renuncia de la presidenta, que se vayan todos, es mucho más allá, la cosa es mucho más complicada, ¿no? La pregunta es ¿por qué? Bueno, la propia congresista Digna Calle, que renunció a la mesa directiva del Congreso, tiene algunas ideas al respecto. Porque es muy lamentable lo que voy a decir, pero mis colegas congresistas se aferran con uñas y dientes a sus curules. ¿Por qué? Porque a la mayoría les ha cambiado la calidad de vida. Entonces es eso lo que no los está dejando dar un paso al costado y dar una salida, una viabilidad para que el país pueda resurgir nuevamente. Y lo que dice Digna Calle es cierto. En la práctica, cuando uno lo ve, es cierto. Todo tiene que ver con el dinero. Tiene que ver con los sueldos. Lo sacaba nuestro colega Martín Hidalgo el fin de semana con datos muy interesantes. Y lo que decía es que más del 90% de estos congresistas gana más del doble, el doble o más de lo que ganaba antes de ser congresista. Entonces, si uno se pone a evaluar, acá hay una lógica que tiene que ver con sus salarios y que tiene que ver, ojo, con un estatus de vida al que han llegado y al que han conseguido, es verdad, válidamente, porque nosotros votamos por ellos. Nos guste o no, nosotros votamos por ellos. ¿Es un Congreso legal? Claro que es un Congreso legal. Como la permanencia de Dina Boluarte. Dina Boluarte, ¿es legal constitucional? Claro que es legal y constitucional. La pregunta que lanzamos, y que se las hago a ustedes, es si estamos frente a un Congreso legítimo y si estamos frente a un gobierno también legítimo. No es lo mismo legalidad que legitimidad. Y cuando uno ve cómo está la calle, cuando vemos lo que ocurrió el fin de semana, las protestas que no paran en todo el país, las protestas no paran. ¿Existe esa legitimidad en este momento? Es la pregunta que nos haríamos. La pregunta es, si es que el día viernes y durante toda la semana decidieron que no querían irse, ¿qué va a cambiar en estas semanas? ¿Qué va a cambiar en estos días para que ahora decidan aprobar otros proyectos, cambiar su reglamento, poder abocarse a esto y aprobar un nuevo proyecto de adelanto de elecciones del 2024? ¿Qué va a cambiar? Si claramente hoy por hoy no hay voluntad política. Hoy por hoy lo que le está diciendo a la clase política, no solo el Congreso, en su conjunto, Congreso y Ejecutivo, lo que le están diciendo a la población es, nos vamos a quedar hasta el 2026 y ustedes van a seguir protestando hasta que se cansen. Y nosotros vamos a seguir tomando acciones como estados de emergencia o toques de queda. Esa va a ser la nueva realidad del Perú en los próximos días y semanas. Así vamos a vivir en los próximos días y semanas. ¿Qué país resiste en una situación de ese tipo? Las pérdidas son tremendas. Ojo, las pérdidas son tremendas. Y es dolorosísimo lo que está pasando en nuestro país en este momento. Pero la clase política nuestra pareciera realmente que está en otra cosa, que está totalmente en otra realidad. Y este último fin de semana que ha ocurrido refleja eso. Se tomaron el domingo, se tomaron el sábado, febrero, carnavales, no lo sabemos, pero no hubo ni un solo pronunciamiento del Ejecutivo. Increíble.
¿Cuánto más vamos a aguantar en esta situación? Francamente, no lo sabemos.